El tema que me convoca es la violencia doméstica y la disparidad vincular, y sobre todo en este tiempo, ¿no? De pandemia, de cuarentena, en donde hemos escuchado que se ha incrementado. Me toca representar al Instituto Gestáltico de Córdoba, que quiero decir que es la primera escuela de formación en área clínica de psicoterapeutas gestálticos que viene funcionando como escuela desde el año 1989, me parecía importante decirlo por la trayectoria que tiene el instituto, si bien antes estuvo funcionando como grupo de estudio. Desde el enfoque gestáltico, tengo que decir que me ha ayudado muchísimo a comprender el problema de la violencia cotidiana y vincular o que se da en la interrelación, ¿no? Es decir, todos nuestros problemas se dan en la interrelación con los demás, ¿sí? Es en esa franja, en esa frontera de contacto donde aparecen todos nuestros conflictos con los demás, ¿no? Y el problema de la violencia es uno de ellos que se da en la interrelación. En la vinculación violenta existen ciertos mecanismos, ¿no? Que subyacen en estas relaciones, ciertos mecanismos o dinámicas aprendidas que imperan con bastante fuerza en cada persona y que de alguna manera producen este tipo de relación muy particular, ¿sí? Pero también desde este enfoque, desde el enfoque gestáltico, podemos comprender que no estamos determinados, que podemos haber hecho muchos aprendizajes, pero que somos seres que tenemos posibilidades y potencialidades por desarrollar. Y gracias a este enfoque podemos darnos cuenta justamente de lo que no nos damos cuenta, de estas posibilidades y potencialidades que tenemos para desarrollar y que muchas veces en estas personas que desarrollan mecanismos violentos sienten que no pueden o que no tienen otros recursos, porque la violencia siempre se da frente a la impotencia, ¿no? Cuando una persona siente que no tiene otros recursos ni otras posibilidades, se siente impotente y la impotencia es lo que está escondido detrás de una conducta o reacción violenta. También desde este enfoque podemos darnos cuenta de nuestra responsabilidad, no de la responsabilidad como culpa, sino de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de responder a la situación que nos toca enfrentar, y esto nos permite poder elegir cuando nos damos cuenta más de nosotros mismos y cuando descubrimos nuestras posibilidades, cómo queremos vivir y la manera en que queremos relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, porque esto es muy importante. Todo conflicto que tenemos con otras personas en el afuera está sucediendo al mismo tiempo dentro nuestro. Ya sabemos de antropólogos, de antropólogas, que ya estudiaron nuestra sociedad, bueno, y advirtieron que se trata de una sociedad bastante inmadura, que está atravesada por la disparidad, por la distribución desigual del poder entre las personas, por estructuras de jerarquía, en donde operan dinámicas sociales, culturales, psicológicas que están debajo de estos hechos de violencia y que van regulando la relación de poder entre los géneros, masculino y femenino. El riesgo, muchas veces yo he escuchado así generalmente que se confunde que esta relación de poder entre géneros es una guerra o una lucha entre varones y mujeres, ¿sí? Y esto no tiene en realidad que ver con el sexo de la persona, sino de las relaciones que históricamente se fueron generando y por las cuales estamos atravesados. Entonces quería nombrar esto porque no podemos ignorar que estamos en una estructura social de jerarquía y de desigualdad, ¿no? Y que, bueno, hay estudios muy importantes que lo confirman. Pero que esto no se reduzca a la relación entre los varones y las mujeres, pero sin desconocer que son los varones los que han heredado el mandato, ¿verdad?,
el mandato de ser o de superioridad de alguna manera, pero que ellos también terminan siendo víctimas de estas relaciones vinculares de violencia. Así que me parecía importante decirlo, aunque sea en paréntesis. Bueno, decíamos en un principio que la violencia tiene lugar en la vinculación, en la relación con el otro, y a mí me gusta mirar, este enfoque creo que me ayudó a reflexionar acerca de que la violencia la relación de violencia es una construcción. También me da posibilidades mirarlo de esa manera, que es una construcción determinada por aprendizajes, como dije antes, y que es posible desaprender para aprender formas más maduras de relacionarnos, ¿no? Porque tenemos en cuenta que la relación de violencia tiene que ver con relaciones inmaduras, donde las personas no pueden visualizar o percibir o contemplar otras formas más sanas que les ayuden a desarrollarse, que no tengan que ver con la violencia. Entonces, en la vinculación es muy importante entender que hay algunas personas que se asumen con más poder que otras personas, es decir, personas que han aprendido a ocupar más lugar, y otras personas que se creen con menos poder en la vinculación y que ocupan menos lugar. Por supuesto, esto de modo inconsciente, o las personas no se dan cuenta en ese sentido, ¿sí? Pero esta disparidad es la base fundamental, los cimientos para que se desarrollen relaciones violentas u opresivas. Es necesario esta disparidad en la vinculación y estos modos de posicionarse, ¿sí? La violencia, bueno, puede ser utilizada para diferentes fines, para resolver conflictos interpersonales, cuando una persona se siente insegura, o desconfía de que puede ser una persona amable, es decir, que puede ser amada, desconfía de sí misma, entonces puede asumir una postura más tirana, más controladora. Bueno, ya todos conocemos, por ejemplo, en la pareja, la celotipia, ¿sí? Estos celos en demasía, donde lo que se busca es controlar al otro, y que tiene que ver con esta desconfianza y con querer tener este control, pero que en el fondo subyace una sensación de inseguridad, de miedo y desconfianza. Entonces, las personas que se van a posicionar más violentas, como más violentas en la vinculación, van a asumir este rol, y me gusta usar la palabra rol, porque esto es lo que nos da la posibilidad, porque si yo digo una persona es violenta o una persona es víctima, y no le dejo ninguna opción de cambio, y yo creo que ahí nuestro título como profesionales de la salud no tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque creo que si estoy hablando de rol, estoy hablando de aprendizajes, de lugares a ocupar, como únicos que la persona siente que puede ocupar, pero que existen otros. Por eso me gusta hablar de roles y de posibilidades. Entonces la violencia, como decía, puede ser usada para resolver conflictos con el otro, para lograr un fin. Estoy pensando en padres que no se sienten respetados por sus hijos y frente a la impotencia estallan en ira, o para transmitir un mensaje también, o como un medio de comunicarse. Si yo golpeo una puerta, me enojo, o la comida no me gusta y golpeo la puerta o pego un puñetazo en la mesa, y todos los demás quedan en silencio y con miedo, también puede ser una forma de transmitir un mensaje de quién es más poderoso acá, o de quién es superior en esta familia. Son ejemplos, ¿sí? Pero bueno, como decía, y lo más importante creo que es pensar la violencia no como algo que está allá afuera, que se da en otras personas, ¿sí? Que otros son violentos, porque eso sería nada más que proyectar, sería usar un mecanismo de defensa para no hacerme cargo, ¿verdad? Poner en otros la violencia que no quiero ver en mí. Hoy decíamos hace un ratito que todo conflicto que se da con un otro se está reproduciendo al mismo tiempo dentro nuestro. Solo que a veces es más fácil verla en otros que poder asumirla en mí
porque eso sería demasiado angustiante, ¿sí? El mí me refiero a cómo yo construiría vínculos de violencia con los demás, ya sea desde el lugar de víctima o ya sea desde el lugar de victimaria. También otra cosa que no he dicho que me parece importante decir es que no todo victimario todo el tiempo es o se comporta, mejor dicho, no se comporta como un victimario. Todo depende del contexto, ¿sí? Hay victimarios que en su casa se comportan de esa manera y luego afuera, en un trabajo frente a un jefe, se comportan de manera más sumisa. Es decir, que acá cabe más la palabra roles de acuerdo a las circunstancias y la situación en la que se encuentra esa persona. También creo que es muy importante darnos cuenta, esto tiene relación con lo que está escrito más arriba, de cómo nosotros sostenemos, permitimos y consentimos la misma violencia que criticamos afuera con nosotros mismos. Esto significa que si yo me comporto como victimaria o de alguna manera en un lugar más violento, sostengo dentro mío también y veo al otro como una víctima, yo también dentro mío, como mi sombra, tengo una víctima con la cual me peleo. O si me posiciono como víctima y estoy peleándome de alguna manera con alguien a quien yo percibo de victimario o es mi victimario o se comporta como mi victimario, también estoy sosteniendo esa relación dentro mío. Por eso es importante darnos cuenta de cómo sostenemos esa relación de violencia en el afuera, pero también con nosotros mismos. Y creo que el enfoque gestáltico en este sentido nos da muchas herramientas, ¿sí? Porque nos permite conocernos y darnos cuenta de cómo hacemos esto. Darnos cuenta de nuestra manera de relacionarnos con los otros, de cómo otorgamos poder a los otros, o cómo, viceversa, nos otorgamos derechos de otros, y habilitamos relaciones dispares. ¿Sí? Por ejemplo, en una relación de pareja, algo muy habitual, de violencia, uno de los dos, que se va a asumir con más poder y va a ocupar más lugar que el otro, se va a centrar en la vulnerabilidad de la víctima. Es decir, va a proyectar y va a ver en esa víctima todo lo que no acepta de sí mismo. Por ejemplo, cuando yo digo se centra en la vulnerabilidad de la víctima, estoy diciendo que no se centra o evita o no se contacta y no se da cuenta con su propia vulnerabilidad. La vulnerabilidad acá tiene que ver más con el mundo emocional, ¿sí? Es decir, el victimario está mucho más pendiente del otro, de la otra persona, de la víctima, más que de sí mismo. Y entonces puede hablar por esa otra persona, primero pueden atraer las características de esa persona que tengan que ver con su mundo emocional, de la víctima, y después en la cotidianeidad, y estoy pensando también en este tiempo de estar en cuarentena, ¿verdad? Donde las personas tienen que pasar mucho tiempo unas con otras, cuando hay una relación de opresión, bueno, es como obvio pensar que esta relación se va a incrementar, esta relación de violencia se va a incrementar. Es decir, si estoy hablando de un conflicto interpersonal de violencia, también estoy hablando de que esa persona sostiene dentro de sí una relación de violencia consigo misma, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil ver al otro en lo que me choca, en lo que me peleo, en lo que no me gusta, que a mí misma o que a mí mismo. Entonces, proyecto en el otro todo lo que no me gusta. O sea, en un primer momento me atrae, porque si yo estoy funcionando con la mitad de mi potencial, me va a atraer probablemente de otra persona esa sombra que en mí no quiero ver. Y cuando pasa el tiempo y yo me relaciono mucho con esa persona, probablemente eso mismo que me atrajo en un primer momento, ahora rechace, porque lo estoy rechazando en mí. Por eso decía que el conflicto interpersonal siempre o generalmente termina siendo un conflicto intrapersonal, ¿sí? Bueno, entonces, este enfoque nos posibilita la manera de relacionarnos con los otros, de dar poder al otro o de otorgarme más poder que el otro.
había dicho que la violencia tiene sus cimientos en la relación de disparidad. Y eso es muy importante, porque si hay paridad, es bastante difícil que haya violencia. Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Sigo, ¿sí? Como decía hace un ratito, prefiero hablar de roles de víctima y de victimario o de opresor, oprimido, roles, lugares que de alguna manera se ocupan y no de personas que son violentas o personas que son víctimas, porque primero, como dije antes, estaría proyectando. Y segundo, estaría cosificando a las personas, no les quedarían posibilidades, ¿no? Y desde este enfoque que tiene una base humanista, es muy importante ver la posibilidad que tiene esa persona de poder ser entera ella misma. Y cuando estoy frente a una persona que se está comportando como un violento o como una víctima, yo sé que esa persona está funcionando con la mitad o menos de su potencial y no con todo su potencial. Entonces, es necesario comprender que, como dijimos, la vinculación violenta es el modo que aprendieron y que conocen de relacionarse y que ambos, victimario y víctima, padecen y sufren, ¿sí? Ninguno la pasa bien en este tipo de relación. Los dos sufren. Pensemos en personas que se juntan o que establecen algún tipo de pareja y quieran o no, lo piensan a futuro, para toda la vida, ¿no? Antes se decía más, yo creo que ahora se dice menos, pero que de alguna manera esta idea pues, sigue estando, ¿no? Alguien que siente ganas, atracción, amor por un otro, tiene ganas de estar con esa persona, ¿sí? Y no busca maltratar, ni ser una víctima, no, buscan estar bien y ser felices. Pero luego, debido a los aprendizajes que conocen, bueno, comienzan a desarrollar este tipo de roles y a posicionarse en un lugar o en otro, ¿sí? De acuerdo a lo que conozcan. Entonces, estas personas han desarrollado mecanismos defensivos en exceso, ¿sí? Por ejemplo, esto que hablábamos de la proyección, es un mecanismo de defensa excesivo, proyectan en el otro. Por ejemplo, el victimario va a proyectar, como dijimos, la vulnerabilidad en el otro, la misma vulnerabilidad que no acepta de sí mismo. Y la víctima también va a proyectar su agresividad. Las víctimas en general no usan la agresividad para posicionarse, para afirmarse, para definirse, para decir acá estoy yo, ¿no? La usan de otra manera. El modo de afirmarse agresivamente lo evitan y lo proyectan en el otro. Entonces, es una forma de desarrollo excesivo de mecanismos. O también la víctima lo que hace es introyectar, es decir, trata de complacer todas las expectativas. La persona que está en este momento como su victimario espera de ella, ¿no? Entonces, también desarrolla este otro mecanismo defensivo, que es la introyección, de manera excesiva. Es decir, han desarrollado mecanismos defensivos porque sienten que no tienen otras posibilidades y se relacionan en función de ellos, ¿no? Que son aprendidos y que les sirven para posicionarse como víctima y como victimario. Como decíamos hace un ratito, es importante saber que dentro de una víctima hay un victimario y dentro de todo victimario existe una víctima. Bueno, vamos concluyendo entonces que las parejas se relacionan en base a las peleas que subyacen en su propia personalidad. No lo voy a repetir, creo que ya lo dijimos, ¿verdad? La víctima rechaza su agresividad, la proyecta en su victimario y luego se pelea o detesta a su victimario. Y el victimario rechaza su propia vulnerabilidad y la proyecta en la víctima. Es decir, que ambos funcionan como un rompecabezas, como un tipo de pareja complementaria, donde los dos se complementan, dependen y se necesitan. Por eso es tan difícil cuando trabajamos con este tipo de casos, de relaciones, que haya cambios,
porque ambos se necesitan. Conectarse, la persona que funciona o que se posiciona como víctima, se conecte con su agresividad, es más fácil proyectarla en el otro que asumirla como propia. Reconocerla como propia puede ser angustiante, y lo mismo con el victimario. Es más fácil verla en el otro que ver la propia vulnerabilidad o conectarse con la propia vulnerabilidad que rechazan. Entonces, dependen del otro y al mismo tiempo se rechazan. Es decir, que las parejas, por ejemplo, hablando de violencia en la pareja, transforman esta relación que es par en impar. Y esto es lo que más me ha llamado la atención. Y tiene que ver todo lo que fuimos hablando hace un ratito, los aprendizajes, los mandatos, que hacen que una persona haya aprendido a posicionarse como una o como otra. Esta relación impar, es decir, donde uno se siente con más poder que el otro, en general está basada en algún capital diferencial, en palabras de Bourdieu, ¿sí? Es decir, hay uno que se cree con más derechos de alguna manera que el otro. Y un capital diferencial puede ser invento, porque hizo la escuela secundaria y el otro no, porque tiene algún trabajo afuera y supongamos que la mujer víctima es ama de casa, porque se ha posicionado y porque se cree con algo que se diferencia del otro. También es importante tener en cuenta o porque se cree más seguro o por lo que fuera, se posiciona como superior, ¿no? A veces ese puede ser un fundamento. ¿Cuál sería la propuesta entonces? Bueno, la propuesta cuando trabajamos con este tipo de vinculaciones de violencia sería ayudarlos, primero descubrir en nosotros mismos, porque creo que no se puede acompañar a otra persona a que se dé cuenta si nosotros no trabajamos nuestras maneras de relacionarnos con los demás y cómo de alguna manera habilitamos relaciones dispares, ¿sí? Cómo colaboramos en relaciones de opresión, en los vínculos en los que nos encontremos, para poder luego acompañar a estas personas que se vinculan de manera violenta que lo hagan. Bien, porque creo eso, que no podemos trabajar con la violencia si nosotros que decimos y sabemos que vivimos en una sociedad de jerarquías, también nosotros estamos relacionándonos de esa manera con los demás. Entonces es muy importante poder hacerlo. Y más como psicólogos, porque como psicólogos también tenemos un capital diferencial, que sería el título que nos otorga la universidad, frente a un paciente que viene y que se muestra vulnerable y que confía en nosotros para que lo acompañemos y lo ayudemos. Entonces, si no estamos claros en cómo nosotros nos posicionamos frente al otro, de por sí la relación terapeuta-paciente es una relación dispar, ¿no? La opción que tenemos es en esta disparidad natural, de alguna manera, en la que convivimos en las diferentes relaciones y roles laborales, de pareja, con nuestros hijos, con nuestros jefes, etcétera. La propuesta sería cómo construir relaciones que sean más parejas, ¿no? Donde cada uno pueda ser sí mismo con toda su potencialidad. Te damos las gracias por habernos compartido este momento de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad. Y al Instituto Gestáltico también, un equipo hermoso, de verdad, de docentes, que bueno, no quería dejar de nombrarlos porque me tocó a mí representarlos, pero están ellos. Mi tema, vincular en tiempos de incertidumbre. Nos encontramos inmersos, como todos sabemos, en una grave crisis sanitaria y social, que es lo que nos convocó a todo esto, debido a esta pandemia, ¿no? Que me voy a referir brevemente a dos escenas que elegí en este campo unificado, ¿no es cierto?, en el que estamos viviendo. Uno va a ser la escena del mundo más ampliado, el social, más amplio, y el otro el mundo íntimo, lo vincular. En esta escena social, ¿no es cierto?, ante que todo, lo que me llamó la atención es la rapidez de cómo se fue trasladando y se incorporó un lenguaje propio de un escenario de guerra, cuando en realidad no es una guerra, sino una grave crisis sanitaria y social. Hemos incorporado, naturalizado la idea de lucha, del enemigo y de la exclusión del control extremo.
Por ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Le vamos a ganar a la enfermedad. Los otros días escuché, no importa de quién, digamos, porque, digamos, está incorporado en todo, en general, digamos, no solamente en los gobiernos, en casi todos los gobiernos del mundo, sino también lo podemos ver bueno, en los sanitaristas, en los epidemiólogos, etcétera, etcétera, que, bueno, si no pasaba no sé cuántos números, tallaba Córdoba, ¿no? Como todo un lenguaje que tiene que ver con ganarle, ¿no? Le vamos a ganar a la enfermedad. Toda esta narrativa de guerra nos lleva a un estado demasiado alarmante, al pánico, y a formas que generan división, a relacionarnos desde el control, desde la vigilancia. Entonces esta narrativa es importante que la revisemos nosotros los psicólogos, porque se vuelve discriminación, intolerancia, represión y castigo. Y es aquí donde vemos, una vez más en el discurso, cómo los vínculos sociales han sido colonizados por el patriarcado y el capitalismo neoliberal, poniéndonos en evidencia su afectación. Las personas cada vez más tienden a aislarse, a ser individualistas, a competir entre ellas, a desconfiar del otro y a enfrentarse. Cuando esto ocurre, el resultado es más sensación de angustia y soledad. La visión, ¿no es cierto?, y la lectura que hacemos desde la Gestalt, ¿no es cierto?, que es uno de los enfoques del cual trabajamos, nos lleva a rescatar la importancia de la discriminación entre lo fenomenológico, lo obvio, que es una manera de trabajar, la fantasía y la ideología. Y aquí la pregunta sería, ¿dónde terminan los hechos, ¿no es cierto?, y dónde comienza la ideología? Respuesta que nos lleva, ¿no es cierto?, a lo que ya recién expresé, la guerra como discurso, por un lado, el enemigo como fantasía, y la pandemia como un hecho fenomenológico. También esto lo podemos ver mucho en la clínica, cuando las personas actúan como si estuvieran, qué sé yo, no sé, en Italia, como si estuvieran en Buenos Aires. Entonces, bueno, por ejemplo, yo vivo en Villa Allende, no es lo mismo ni siquiera que Córdoba. Es importante esto de discriminar, ¿no es cierto?, también lo fenomenológico, hasta la ideología, o la fantasía, o lo que está viviendo la realidad en otro lugar, ¿no? Entonces, esa pregunta, y esto a nivel cultural me parece importante, porque desde los medios de distintos lugares se ha hecho mucho hincapié en esa narrativa de guerra. Por todo esto necesitamos deconstruir este lenguaje, ¿no es cierto? Y no solamente porque esto va a producir efectos en las personas, negativos, ¿no es cierto?, que producen pánico, o sea, elevado muchas patologías que ya estaban, pero que a lo mejor a partir de esto se aumenta, ¿no?, sino para construir, que ayude el tejido social a crear sentido de responsabilidad cívica y de solidaridad. Necesitamos quitar apoyo a cualquier forma de lógica, de dominio y de control. Preguntarnos realmente qué nos separa del otro, ¿no es cierto?, qué nos diferencia. ¿Será el pensar que sabemos cuidarnos mejor, que el otro es peligroso, que me voy a infectar? Otra pregunta interesante de hacernos es ¿qué nos rescata de la separatividad? La filósofa Hannah Arendt decía que nacemos humanos, pero tenemos el deber moral, ¿no es cierto?, de convertirnos en personas mediante el despertar de la conciencia y la asunción de valores morales. La moral empieza, ¿no es cierto?, por el reconocimiento del otro, del diferente, del respeto. Y si vamos hacia la búsqueda del otro, no, eso es la manera que nos vamos a poder permitir trascendernos y comprendernos como parte de un todo, ¿no?, que es más que la suma de las partes. Frase muy gestáltica. Bueno, proponemos ir al discurso del otro desde una actitud de presencia, de apertura y de coraje. Esto es muy importante porque eso implica, ¿no es cierto?, sacar juicios, que sea sin juicios y sin apego, estando abiertos, ¿no?, a lo que surja de ese estar con el otro, acogiendo esa diversidad. Esa es la forma, ¿no es cierto?, que digamos, trabajamos tanto para lograr esa presencia y esa actitud como terapeuta, y que invitamos a nuestros pacientes a vivir de esta manera, ¿no? Y citando en esto a Delacroix, Jean-Marie Delacroix, es un francés que, bueno, que yo lo sigo mucho, dice que estamos en el paradigma, ¿no?, de la subjetividad, de la intersubjetividad, de la búsqueda en conjunto,
del copensamiento, de la cocreación, y esto nos hace comprometernos en la relación, a estar como, a acoger esa diversidad, a aceptar perderse algunas veces, ¿no? También, y a no comprender nada. Dice, estar en la divagación, para ir mejor hacia, mejor al encuentro de, como esto que queda ahí, y quedarnos en eso. Ya voy a completar un poco cuando más adelante explique esto. Bueno, otro aspecto importante para destacar en este tiempo tan difícil, donde todo parece derrumbarse, donde se suspende el sentido común, lo naturalizado, los hábitos cotidianos, es que a su vez, ¿no es cierto?, es el momento, o podría ser una buena ocasión para liberarnos de lo que nos mantiene atrapados, saliendo de los automatismos de conductas y forma de vincularnos, ¿no? Los psicólogos siempre trabajamos con esto que es la crisis, ¿no? Y la crisis tiene esas dos posibilidades. En la crisis todo parece estar más en evidencia, ¿no? Ahora se ve todo mucho más en evidencia, y emergen tanto los conflictos, ¿no es cierto?, como las dificultades. Las oportunidades, también como las promesas de nuevas y más amplias posibilidades. Nuevas comprensiones del cuerpo, ¿no es cierto? También tenemos la posibilidad de ver quién es el otro, de los valores, de la intersubjetividad, de la comunidad, del planeta. Pero las oportunidades, ¿no es cierto?, esto es muy importante, solo son oportunidades que deben ser aprovechadas. Si no, se convierten en oportunidades aprovechadas, ¿no es cierto? Eso depende de las elecciones que podamos hacer. Bueno, y el evento COVID-19, ¿no es cierto?, es un problema mundial. Solo se puede resolver, por lo menos desde la forma, desde esta óptica más holística, sistémica, ¿no es cierto?, solo se va a poder resolver de manera efectiva mediante la cooperación global. Por eso hago hincapié en esto del tejido social como algo como de mucha importancia. Me interesaría que nos quedemos con la pregunta en esta escena más social, si seremos capaces de hacer esta mutación hacia nuevas formas de cooperación planetaria. Y en eso estamos todos, ¿no? Creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Bueno, voy a la escena íntima, que es la otra propuesta que les decía como escenario, como escena, de poder mirar como lo que está ocurriendo con el COVID. Es en los vínculos, la escena íntima tendría que ver con esto de los vínculos próximos, que de un modo muy abrupto, ¿no es cierto?, irrumpe con presencia de incertidumbre, dando un giro radical en nuestro mundo cotidiano. El confinamiento, ¿no es cierto?, domiciliario, emerge como un largo periodo, todavía en el cual estamos y no sabemos hasta cuándo, con todos los tipos de protocolos de seguridades epidemiológicas, ¿no? Todos lo estamos viviendo, así que bueno, como ser podría ser el de la circulación, el del trabajo, los viajes, ¿no es cierto?, bueno, están restringidos directamente, claro, a las reuniones, a las salidas, todo esto va variando permanentemente, se van perdiendo ciertas libertades. A partir de todo esto, nuevas fronteras se van imponiendo entre los cuerpos también, estamos incorporando la distancia social, la mascarilla, se altera la disponibilidad del tiempo, algunas personas tienen tiempo libre, otras están como sobresaturados. Bueno, indudablemente, para decir algunas cosas y hacer como ciertos recortes, indudablemente somos afectados. Las emociones y sentimientos son de todo tipo en este momento. Una de las cosas así que voy como tomando, que me parecía como importante conversar con ustedes, es quédate en casa. Porque significa para algunos estar obligados a estar aislados, ¿no? Y para otros el estar expuesto a estar juntos, sin el deseo de estar juntos. Y esto intensifica las violencias, ¿no? Un poco lo que estaban hablando hace un rato, ¿no? Algunos disfrutan del encuentro íntimo, ¿no? Podemos ver muchas familias, parejas, bueno, en la clínica, donde vemos que el intercambio cotidiano que se hace, digamos, en este tiempo ha sido como mucho más trascendente y han profundizado los vínculos, pero otros lo padecen, ¿no? A la vez, podemos ver que hay anhelos de caricias, abrazos, besos, silencios compartidos, ¿no es cierto?, con los seres queridos que están ausentes. También hay toda una necesidad, ¿no es cierto?, del contacto, que ahora yo voy a explicar, que en este momento estaría
ausente, y hay un anhelo de eso, ¿no? También vemos actos de bondad, ¿no es cierto?, de generosidad por un lado, y por el otro vemos miradas vigilantes, ¿no? Las miradas que dicen, infectados, no infectados, los que salen de la casa, los que no salen, los que salen a hacer las compras, los que se quedan, ¿no es cierto? Entonces, también vemos en todas estas como afectaciones que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana, los enfermos, ¿no es cierto? Los enfermos, no hablo de enfermos de COVID, hablo de cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, que en este momento también son aislados de sus familias. Otras de las afectaciones, ¿no es cierto?, como graves son los ritos, ¿no? Los ritos es una cuestión de nuestra cultura muy importante, ¿no? Y los ritos que marcan los acontecimientos vitales, ¿no es cierto?, han quedado en suspenso. Velorios, nacimientos, fiestas de 15, y todo tipo de acontecimientos, viajes de estudio, bueno, un montón de cosas que se pueden venir como, que tienen que ver con un ritual. Y voy a hacer como hincapié en el ritual, ¿no es cierto?, de la muerte, que se arranca del linaje familiar y cultural como algo muy importante que, bueno, ya sabemos en nuestra Argentina que hemos padecido eso por años, ¿no? Por otras problemáticas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que sabemos que eso genera trauma. Bueno, entonces, por todo esto que estoy diciendo, vivimos momentos propicios para reflexionar, ¿no? Y decir cómo queremos seguir viviendo nuestras vidas. A ver, algo comenzó a cambiar en las últimas décadas, ¿no? Creo que venimos con un trabajo, por lo menos años 60, 70, movimiento femenino, el feminismo ha sido muy fuerte para mí como algo que ha cambiado y ha reacomodado, y estamos en ese reacomodo social, ¿no es cierto?, en los distintos espacios, ¿no es cierto?, no solamente en la familia, en los espacios públicos vinculares. Pero quizás esta pandemia nos sirva para seguir interrogándonos aún más, mirándonos hacia dónde queremos ir, cómo queremos vincularnos, ¿no? Y lo interesante de todas estas preguntas es poder explorar sus respuestas, ir viendo cuáles serían como esas respuestas. Bueno, pero en medio de toda esta situación preocupante, hay algunas razones que me gustaría destacar, que me parece que para encontrar esperanza, ¿no? Hay muchas actitudes esperanzadoras. Una es la valoración de la necesidad del contacto físico, de la vivencia, de la experiencia. El tacto es el primer sentido que comunica, el más primitivo y elemental. Necesitamos juntarnos para sobrevivir. Esto es indiscutible. Y la copresencia y la intercorporalidad es un factor importante, que si no está presente va a dañar nuestra salud. Lo que se pone en evidencia es que las relaciones virtuales como comunicación no reemplaza, si bien son buenísimas porque hace que nosotros estemos ahora hablando acá, ¿no es cierto?, no va a reemplazar al tacto. Esto es como interesante, porque si bien lo sabíamos racionalmente a esto, que no va a reemplazarlo, pero la conexión, que es un fenómeno tecnológico, es importante poder diferenciarlo, mientras que la comunicación, ¿no es cierto?, implica la vivencia, o sea, digamos, la comunicación que nosotros tenemos los seres humanos implica la vivencia, la experiencia, y es una tarea intransferible, una tarea artesanal, absolutamente humana, y ahora lo estamos experimentando. Si bien yo en este momento agradezco que esta posibilidad, esta tecnología para poder estar conectados, como estamos conectados todos ahora, reflexionando en esto, también puedo sentir los límites. Hay una incomodidad porque es como hablarle a la nada, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo que tener ese otro al frente, ¿no? Quiero destacar como otro aspecto positivo, ciertos gestos en las personas, ¿no es cierto? Que en vez de confrontar, enjuiciar, denunciar, que esto que lo decía, que todo aflora, si bien todo eso afloró, ¿no es cierto?, las denuncias, también mucha gente decide cooperar, desarrollar actos de bondad hacia los más vulnerables, ¿no? Personas que eligen cultivar ciertos valores, ¿no?, y actitudes como la generosidad, la ternura, la empatía, la compasión, el disfrute de lo pequeño. Y acá se me viene Rita Segato, donde ella dice que la afectividad que surge, y es por ahí, ¿no es cierto?, como que el afecto que surge
es lo que cambia el mundo, ¿no? Es muy difícil cambiar el mundo desde una ley, desde una acción del Estado. El mundo va a cambiar o cambia en la transformación de la trama, del tejido, no solamente ella, ¿no? Cuando estoy hablando, se me vienen un montón de otros autores que están hablando de esto, bueno, cito a ella para hablar de esto, pero y como que el tejido es como si fuéramos una babosa o arañita que vamos tejiendo, ¿no es cierto? Como tejiendo la red de relaciones a nuestro alrededor. Y esta pandemia está transformando la manera en que tejemos nuestro alrededor inmediato. La clave de esa transformación posible, aún todavía no probable, a partir de la pandemia y su cuarentena, es que se asomen en ese horizonte otros deseos, que anhelemos otras cosas. Si cambia lo que deseamos, cambia el mundo, ¿no? Y realmente las historias que han aparecido de ternura, de un vecino que no conocía al otro vecino y de golpe le empezó a hacer las compras, otra persona que, qué sé yo, se fue a trabajar a la villa, etcétera, millones de cosas donde podemos ver, o gente que canta, estoy acordando ahora de un vecino que ahora desde que ha pasado la pandemia, hasta pone música para todos y nos avisa que pone música, y el himno y un montón de cosas, ya que no nos podemos juntar mucho. La verdad que hay un montón de cosas maravillosas que podemos sacar ahora en cuanto a valores, ¿no? Que la gente saca como positivo. Y también acá me gustaría hablar ya de otro aspecto, ¿no? Que es lo mucho que estamos aprendiendo. Creo que con todo esto estamos aprendiendo actos, millones, en lo cotidiano, millones, para nombrar alguno, a gestionar nuestras esperas, a lentificar, a desarrollar la paciencia. Cuando digo esto se me vienen imágenes propias de la gente, a lo mejor haciendo cola, esperando tal día para ir a tal lado, ¿no? Nos lleva también a comunicarnos mejor, a gestionar la incertidumbre, nos gusta o no, estamos aprendiendo a gestionar la incertidumbre, entre miles de ejemplos. Entonces podemos ver en los trabajos, ¿no? La cantidad de cosas que empezó a aparecer muchísimo, el teletrabajo, un montón de cosas que es impresionante, de historias que podemos escuchar, ¿no? Entonces hay un auge de creatividad. Y Peirce decía, ¿no? Usaba la frase que aprender es descubrir, ¿no es cierto? Es como sacar ese manto de lo que tenemos delante. Y en Gestalt se denomina esta capacidad el ajuste creador. El término ajuste implica que las soluciones buscadas han de ser viables y compatibles con el entorno. Y a su vez creativa al encontrar diferentes posibilidades de solución que resultan de nuevos aprendizajes. Se habla de ajuste justamente para no hablar de adaptación, que sería una cosa pasiva, ¿no es cierto? Y también podemos nombrar otro autor, que es Campbell, ¿no? Que es interesantísimo, que dice, debemos estar deseosos de deshacernos de la vida que planeamos a fin de tener la vida que nos espera. Entonces, estamos también cultivando la incertidumbre. La vida, los vínculos, no son ni ciertos ni estables. La impermanencia se vuelve algo vívido en el presente. Y cuando estamos en el límite de lo desconocido, sin puntos de referencia, plenamente en el presente, descubrimos muy profundamente que el presente es un lugar muy vulnerable. Y la Gestalt, con la concepción del tiempo, nos puede aportar mucho en cuanto a que es nuestra única certeza, nos va a decir, es el presente, ¿no? Y en el proceso terapéutico o psicoterapéutico, lo que hacemos es darle espacio al no saber y experienciar las sensaciones displacenteras que genera la falta de respuestas a interrogantes existenciales. Y eso resulta ser una poderosa herramienta. ¿De qué se trata? Se trata de acompañar, de estar abiertos y receptivos a lo que desde ahí sí nazca. Si esperamos, descubriremos que el vacío no es tal, que de él surgen señales, sensaciones, sentimientos. Se trata de permitirnos la espera para mirar. ¿Y para mirar qué? Mirar desde un lugar distinto, mirar el espacio entre nosotros, esperar pacientemente, atendiendo juntos, no saber qué es nuestra creación.
Y de esta manera ayudamos a las personas a desarrollar ese fondo de seguridad, de confianza, a acrecentar la experiencia de sostén y ser sostenido en ese aquí y ahora. Es difícil quedarse en ese vacío existencial, pero es absolutamente necesario. Y Lichtenberg, ¿no es cierto?, habla, no está escrito esto porque es una cosa que dio en un taller, dice que una persona con confianza, ¿no?, requiere menos sostén del exterior para atender la problemática de su presente, cuando puede tomar de ese fondo, de su propio repertorio de conductas y de sus posibilidades de experiencia, ¿no? O sea que nosotros vamos a responder, ¿no es cierto?, con confianza si nosotros, digamos, va a ser más grande nuestro abanico si nosotros trabajamos nuestra confianza. Y para eso es entrar en la vulnerabilidad. Bueno, cerrando en síntesis, porque no sé qué hora estamos, si estamos bien, ante esta pandemia, entonces se caen los controles, las anticipaciones del futuro, hay certeza de nada, ¿no? Y podemos tomar esta crisis sanitaria como un gran aprendizaje. Aprender a estar en el aquí y ahora, deviniendo, permaneciendo en la incerteza, saliéndonos de la ilusión del control y del dominio del otro, cultivar el amor, los afectos, relaciones respetuosas, colaborativas e inclusivas. Esto podría ser el principio de una gran aventura, el aceptar la ausencia de certezas como condición de ser en el mundo. Porque solo desde ello, desde ahí, desde ella podemos crear posibilidades inéditas. Bueno, y me parece importante que nos quedemos con una pregunta para cerrar, que es nuestra elección, cada uno puede ir pensándola, cómo nos queremos relacionar con nuestras circunstancias. Y si vamos a adquirir la verdadera libertad. Porque desde acá adquirir la verdadera libertad es quedarnos en incertidumbre. Bueno, muchas gracias. Hola Noelia, muchas gracias y gracias a todos los presentes. Junto con Brian estuvimos pensando acerca de cómo generar un intercambio entre colegas, ¿no? Porque eso nos parecía lo interesante de esta propuesta, de poder acercarnos más allá de las distancias que están instaladas obligatoriamente. Entonces nuestra idea en realidad es poder presentar algunas ideas en torno a la situación de los vínculos actuales en el aislamiento familiar, para pensar específicamente en la niñez y la adolescencia. No traemos un cuerpo teórico acabado, sino más bien interrogantes que nos ayuden a pensar y a no generalizar esta situación de tanta vulnerabilidad para el grupo familiar en aislamiento. Nos interesa posicionarnos tanto como acompañantes terapéuticos como psicólogos desde una mirada hacia los otros como sujetos éticos, en donde lo primero que nos interesa es respetar la subjetividad y el modo en que ésta se va constituyendo. Hola a todos. Al momento de sentarnos a la distancia, a poder pensar un poco en qué compartir más que ideas acabadas y cerradas, compartíamos entre nosotros las inquietudes, lo que podemos ir viendo en nuestra clínica, como espacios que abran para la pregunta y no para dar respuesta, capaz. Digamos, ponerlo acá a la mesa para que entre todos lo podamos pensar, entendiendo de que es algo que lo estamos atravesando en este momento y lo estamos viviendo todos, al igual que el resto de los pacientes. Creo que es la primera pandemia que vivimos todos, con lo cual es muy difícil poder dar una respuesta. En este sentido, entonces, lo primero que nos interesa es reconocer el escenario de vulnerabilidad extrema que implicó para muchísimas familias atravesar y estar atravesando en este momento la situación de aislamiento. Específicamente pensando en la población de niños, considerando a los niños como en proceso de constitución psíquica, en donde lo intrapsíquico tendrá
gran importancia en este momento y será determinado por lo interpsíquico. En este sentido, nos interesa poder pensar cuáles son los vínculos que se van a sostener en la casa, en donde el niño pueda ir gestando diferentes maneras de constituir su psiquismo. Es por eso que creemos que la situación de la infancia específicamente, si bien ahora ya hay bastante flexibilización en Córdoba en relación a que se puede salir un poco más, los niños pueden ocupar otros espacios de los cuales antes disfrutaban y ahora están volviendo, como son los espacios públicos, nos interesa poder revelar algo en relación a las miradas que están recibiendo los niños y niñas en torno a esta situación. Estas miradas que de alguna manera constituyen el modo en el que el psiquismo se va estructurando y que se nos ve o se ve en este momento acotada al seno familiar. No estamos pudiendo o no se está pudiendo dar de manera habitual la socialización secundaria, como por ejemplo con la institución escolar o con los clubes que habitan los niños también, sino que se da a través del mundo virtual, que como bien decía Regina recién, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el encuentro con un otro en persona que el encuentro con un otro a través de lo virtual. Si bien algo que venimos pensando con Brian y construimos en torno a esto de lo virtual, que no hay que desmerecer el hecho de que del otro lado de la pantalla hay un otro esperándome. No es lo mismo sentarme con el celu a jugar un jueguito o a la Play a jugar un jueguito que el encuentro con un otro que me está esperando, que quiere conversar conmigo y que genera un intercambio. De hecho, hemos visto muchos niños cansados de esta exposición a videollamadas con algunos integrantes de la familia, por ejemplo, que hace mucho que no ven, o mucho tedio en relación a sostener con ciertas frecuencias los Zoom escolares, por ejemplo. Y eso ha sido de mucho desgaste para los vínculos intrafamiliares y también para el niño con el vínculo con la institución escolar. Ha sido todo un desafío y una adaptación muy constante referida a el abrupto corte y la abrupta transformación que ha sufrido la cotidianidad de todos. Y en este sentido los niños en muchos aspectos fueron invisibilizados en torno a sus derechos y a sus posibilidades, y hoy están ganando o conquistando nuevas maneras de ocupar estos espacios, ¿no? Pensamos también en relación a la situación familiar, los vínculos que se están generando y que se están sosteniendo familiarmente no están siendo sencillos, ya que se ven atravesados por múltiples crisis. La crisis económica, la crisis social, la crisis cultural, que hacen que de alguna manera condicionen el modo de habitar la casa. Y en este condicionamiento de habitar la casa también ingresan un vínculo condicionado por esta situación tan disruptiva, ¿sí? Que nos vuelve a colocar en la vulnerabilidad que mencionábamos al principio, ¿sí? Nosotros nos centramos en estos primeros tiempos, tanto de niñez como adolescencia, pensábamos las múltiples formas que cada niño, que cada adolescente ha ido pudiendo atravesar en conjunto con su familia. Pensamos que no existe una sola forma de ser vivida esta etapa, digo, sino que hay tantas posibles como sujetos y que muchas veces hay que poder pensar, cuando nos encontramos trabajando, más en la singularidad de cómo van construyendo esta nueva cotidianeidad y el encuentro con los otros, y no tanto en si es positivo o negativo. Me he encontrado con muchos adolescentes, por ejemplo, que esta nueva cotidianeidad, sobre todo con esta dificultad de no poder encontrarse con los otros y de esta separación exogámica, que la forma de salida estaba más ligada a vivir de noche, vivir de noche, dormir de día, encontrarse atravesados
por las tecnologías con otro uso, mucho más constante que el anterior, pero como bien decía Rosario, digamos, no pensamos a la tecnología con el sujeto atrapado, sino el sujeto haciendo algo con la tecnología. Después podemos pensar en aquellos que no pueden despegarse de la tecnología y crear algo diferente, pero la tecnología como vía de escapatoria, y que se ha ido produciendo en muchas familias, que este vivir de noche de los adolescentes se ha tornado insoportable. Como esta posibilidad que han encontrado muchos adolescentes creativamente aún afuera, y que en muchos adultos ha generado la idea de productividad. Duermen todo el día, no hacen nada y están toda la noche despiertos, no hacen nada de la escuela. Hace poco leíamos y también conversábamos con Rosario, una frase que no me acuerdo de qué autor es, pero me gustó mucho, que no estamos en educación a distancia, estamos en educación en emergencia sanitaria. Y pedirle a los chicos y a los adolescentes las mismas exigencias que las calificaciones, que las entregas de trabajos sin el contacto humano, es algo complejo. A mí me gusta pensar que cuando se dice la atención se presta es porque se le brinda un otro. Ese otro muchas veces no está mediado por una computadora. Falta esa sustancia de abrazo, ese contacto con el otro, ese contacto y complicidad con el par en un aula. Espacios que se tienen que recrear y que se van recreando, se van produciendo cosas nuevas. Cosas que tenemos que dar lugar a la incertidumbre, pero esta incertidumbre no de modo cliché, que todo venga, sino a ver cómo vamos acompañando esto azaroso que cada uno puede ir construyendo y a partir de ahí viendo cómo con cada familia se acompaña a esta cotidianeidad se vuelve a organizar. Que este estar encerrados no es un caos y un desorden, se puede hacer algo nuevo. Un poco lo que he ido viendo en algunas familias es que el primer tiempo de pandemia se vivía con mucha alegría, como un tiempo de encuentro, como un tiempo de esparcimiento. Cuando la pandemia se fue organizando, existió un segundo tiempo, en donde ya de repente ya no era solamente tiempo libre para jugar, tiempo libre para lo que me gustaba, sino que hubo que empezar a trabajar, hubo que empezar a responder a las escuelas, hubo que empezar a hacer otras exigencias a las que no estábamos esperando. Digo, nadie estaba preparado para amoldarse a esto. Un tercer tiempo donde ya el agotamiento ante la tecnología era mucho. Y acá siempre me encuentro con algo paradójico, que muchos se cuestionan. Dicen, los niños y adolescentes viven frente a la tecnología y no se quejan, pero cuando les exigimos que hagan algo de otro orden a través de la tecnología, no quieren. Lo que no quieren en realidad, yo pienso a veces, es esta falta de contacto, esta falta de encuentro. Esto otro, la escuela no es solamente un lugar de aprendizaje. La escuela también es un lugar de recreo, de encuentro con otros actores, otra forma de subjetivarse, otras miradas, como me decía ayer Rosario cuando hablábamos. Que cuando un niño chiquito se mueve, no solamente está la mirada de los padres. Cuando se va a leer a la escuela, está la mirada de sus compañeros, está la mirada de sus docentes. Empiezan a aparecer otros actores sociales que hoy en día está mucho más limitado la entrada. En este sentido, entonces, es que pensamos que lo vincular, o como decía el título del encuentro de hoy, del intercambio de hoy, la violencia que se presenta en los vínculos, no solo está dada por las acciones específicas violentas o agresivas, sino también por algo de lo que se está perdiendo en relación a el encuentro con los otros, la posibilidad de generar un intercambio y una construcción vincular saludable más allá del seno familiar. Y acá como profesionales tenemos un gran desafío de poder acompañar a los pacientes. Nosotros con Brian, no solo desde nuestro rol de psicólogos, sino también desde acompañantes terapéuticos, acompañando la cotidianidad, acompañar primero sin intentar dar una receta mágica de lo que deberíamos hacer para que nuestro paciente esté mejor, por decirlo de alguna manera, la importancia de validar
el sentimiento, ¿sí? Si la está pasando bien con la pandemia, si la está pasando mal con la pandemia, si leyó 10.000 guías con tips para organizar su casa en este tiempo que va a ser home office y trabajar y cuidar los chicos y demás. Cada uno de alguna manera fue estructurando un modo de atravesar esto y validar eso que sucede en lo vincular dentro de las casas. Da mucho alivio, ¿no? Esto es lo que pudimos hacer hasta ahora, qué cosas necesito modificar, con qué cosas necesito trabajar para sentirme más a gusto con lo que estoy atravesando, pero sobre todo la posibilidad de validar el sentimiento, ¿no? Que puede ser cualquiera, cansancio, sentirse con miedo, sentirse angustiado, sentir terror, sentir alivio por no tener que ir a trabajar y trabajar desde casa. Estos sentimientos, de alguna manera, están sosteniendo a las personas en su casa. Entonces, los profesionales podemos acompañar esto que sucede siempre y cuando podamos validar al otro como otro. Y esto que va trayendo un poco Rosario, y esta idea del pensamiento de la singularidad, del caso por caso, creo que también es necesario pensarlo en las condiciones habitacionales, en las formas vinculares. Digo, no es lo mismo en padres separados, que de repente pueden pasar 45, 50, o llegaron a pasar 80, 90 días sin poder ver a uno de los dos padres, que familias con otras posibilidades de tener un espacio más propio dentro de la casa, más separados, con toda una familia unida, y no trayendo la idea de que una familia separada automáticamente, con padres separados, causa sufrimiento, sino pudiendo pensar en cómo cada niño o adolescente vive ese distanciamiento y qué va produciendo en esa, por así decir, falta de encuentro. Cuando Brian recién hacía referencia a la mirada del otro sobre el niño, la mirada del otro sobre el adolescente, pensaba en una paciente preadolescente que en fines de mayo, ya llevábamos casi 2 meses de aislamiento, fines de mayo organizó con sus compañeras del colegio, un grupo de 6 chicas, una pijamada. Entonces yo le preguntaba cómo había sido eso. No, me dice, cada una desde su casa, nos conectamos cada una con el celular y vimos juntas una película. Y yo pensaba cuál era la necesidad de esta adolescente de atravesar esa situación en donde cada una se filmaba así la cara mientras veían la película y veían quién se dormía, quién no se dormía, se despertaban entre ellas y eso pasaba como sucede en las pijamadas presenciales, digamos. Y pensaba en esto de la flexibilidad, ¿no? La posibilidad que tenían ella y sus grupos de amigas para generar un encuentro propio de la edad, necesario de la edad, que los adultos podemos pensar es ridículo que se junten a ver una película y se miren las caras por el teléfono, pero que de alguna manera a ella les traía algo de esta cotidianidad que fue coartada, limitada, y les daba satisfacción, placer el encuentro con otro de esta manera, ¿no? Cuando ella me cuenta esto en la sesión, me dice, ¿no tenés otra paciente que tenga más o menos mi edad para aconsejarle esto? Porque la verdad que estuvo buenísimo. Y la necesidad de ella de hacerlo extensivo a otros, ¿no? A mí me funcionó, capaz que a otra paciente que vos tengas le pueda funcionar. Interesante como los modos de sostener estos vínculos que nos constituyen, que nos dan tranquilidad, nos regulan y nos permiten disfrutar más allá de las circunstancias que nos toca atravesar. Sí, yo me quedé pensando también un poco en nuestra práctica. Fundación Sistere también es una institución que aborda salud mental y dentro de las prácticas que están dentro de la institución, que es el acompañamiento terapéutico. Pensaba también un poco de lo que fuimos dialogando con Rosario, fue estos discursos constantes en torno a que aquellas personas que ya venían con algún padecer en torno a la salud mental, automáticamente esto iba a empeorar sus cuadros. En mi experiencia trabajo con pacientes graves, por lo menos dentro del campo de acompañamiento terapéutico. Fue toda una novedad para el acompañamiento terapéutico salir de esta idea del cuerpo presencial como único modo de intervención a sostener los encuentros vía virtual. Hubo que hacer muchas modificaciones. Pero me parece muy interesante que dejó también como esta cuestión que muchos de aquellos pacientes que parecían graves, o no parecían, son graves,
y que iban a tener como muchas dificultades para poder atravesar el encierro. Este no contacto con el mundo externo pareciera que le fue mucho más fácil acomodarse, amoldarse, que aquellos que están en un constante encuentro con el mundo externo. Implicó un desafío menor e hizo más fácil la tarea para quienes acompañamos a hacer un proceso en esta parte. Si bien hubo, sobre todo al inicio de esta situación de aislamiento, mucha controversia en torno a cómo sostendríamos los espacios de salud mental, si podríamos hacerlo mediante videollamada, con llamadas, después cuando se autorizó el poder hacer presenciales algunas situaciones de emergencia con algunos pacientes, sí pensamos algo en torno a los vínculos también terapeuta-paciente, ¿sí? Este vínculo que de alguna manera sostiene algo que se transfiere en las sesiones, en cada encuentro con los profesionales y con el paciente, que nos garantiza sentirnos acompañados y cuidados en una situación donde el cuidado se pone tan en juego, ¿no? El cuidado de la salud física es imperante, se impone, tenemos que resolver situaciones en torno a la salud física, pero en torno a la salud mental, durante mucho tiempo se mantuvo en un segundo plano. Entonces, nosotros también, como profesionales de la salud mental, tenemos la responsabilidad de acompañar a aquellos pacientes que de alguna manera han requerido ese acompañamiento y sostenemos para que el cuidado también sea desde la salud mental. Bien, yo pertenezco a Fundaís. Nosotros somos la Fundación Instituto Universitario en Ciencias de los Sistemas Humanos. Tenemos más de 20 años trabajando en la docencia de la posttitulación y pertenecemos también a la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, RELATES. Estamos en la facultad desde los años 90 más o menos, con propuestas de seminarios electivos sobre diversas temáticas que están referidas a problemáticas de atención clínica y diversas cuestiones del campo clínico. En realidad nos hemos propuesto ofrecer a la facultad la integración a la formación académica de nuestro enfoque de trabajo, y muy pocos años no estuvimos presentes, pero la discontinuidad no se debió a que nosotros no tuviéramos interés de ser partes. El enfoque sistémico es una perspectiva de trabajo que ha nacido posmoderna, porque está nutrida de una multiplicidad de teorías que no han venido del campo de la psicología, sino que vinieron del campo de la física, de las matemáticas, de la comunicación, de la biología, que destacados psicólogos psicoanalistas y psiquiatras del mundo entero, y entre esos, como primeros maestros también, psicólogos argentinos, como lo fue Salvador Minuchin y lo es Carlos Slutsky, llevan estas teorías al campo de la explicación y de la comprensión de los fenómenos psíquicos y los aplicaron al terreno de las intervenciones con familias. Surgió así la terapia familiar sistémica. Este enfoque ecosistémico cibernetista pone el acento solamente en lo relacional. Nosotros no explicamos fenómenos intrapsíquicos, ni observamos individuos aislados, sino que entendemos de comportamientos surgidos de procesos de intercambio de individuos entre sí y de ellos con el medio. Sabemos que no podemos tener acceso a una realidad objetiva independiente, sino que existe, al decir, por ejemplo, de Humberto Maturana, un multiuniverso, donde hay tantas realidades como experiencias. Lo que es posible de explicar nace de diferentes experiencias que se convierten en una base emocional que sustenta todas las relaciones humanas. Nosotros entendemos, conocemos y explicamos los fenómenos humanos desde una epistemología en un paradigma de la circularidad.
Esto no excluye la linealidad, sino que la asume en un nivel de complejidad superior. Desde esta perspectiva es que yo voy a reflexionar junto con ustedes el tema que nos invita hoy y que yo propuse como título, las violencias. Pero no tengo un propósito de explayarme, sino solamente de mostrarle las bases relacionales del problema de la violencia. Y para hablar de violencia, yo voy a hablar del amor. Y los invito a que ustedes no aparten sus pensamientos de esos episodios de violencia que conozcan o que hayan experimentado. Bien, como humanos, nacemos en un ambiente de familia. Y no importa cómo está conformada esa estructura, es ese entorno de protección que nos va a permitir supervivencia, pero no solo en las necesidades esenciales de alimentación y de abrigo, sino en el amor, que es el elemento definitorio de la condición humana. Dice Maturana, biólogo chileno, los humanos somos criaturas amorosas y enfermamos cuando el amor se nos interfiere. Este concepto lo amplía nuestro maestro Juan Luis Linares. Dice que el amor es un fenómeno relacional complejo que se entreteje a los elementos cognitivos y pragmáticos con los componentes emocionales. Nuestras relaciones son el entramado de un pensar, un sentir y un hacer amoroso, que debe ser percibido por el individuo al cual va dirigido ese amor. Este proceso él lo llama la nutrición relacional. Al decir de Maturana, en el momento en que el individuo nace, aparece un nicho que lo hace posible como humano. Ese acoplamiento, esa unidad ecológica de ensamble, organismo nicho lo llama él, en el nacimiento tiene el individuo humano que tener un espacio amoroso que lo contenga de nutrición, de ternura, de amor. Ese es el nicho ecológico de los humanos. El ser vivo necesita no solamente alimento y abrigo, sino el espacio amoroso que ofrezca los nutrientes necesarios para desarrollarlo. Ese nicho ecológico es el que permite la nutrición relacional, esa compleja experiencia de la conciencia de ser amado. Y esto es central, es básico, es fundamental. Poco importa que alguien asegure amar a otro si el objeto de ese amor, si ese otro no percibe ser amado, es decir, no siente la experiencia de ser amado. Esa experiencia de ser amado se traduce en reconocimiento, se traduce en valoración, se traduce en cariño, se traduce en aceptación y ternura, en protección y en normatividad. Cuando estas experiencias del amor no son sentidas, la nutrición relacional es fracasa. Desde otro constructo, desde otro teórico, se habla de apego fallido. O lo podríamos también llamar como pauta relacional deprivadora, porque se traduce en rechazo, en descalificación, en desconfirmación, en hiposocialización. Según Linares, la nutrición relacional es el motor que rige la construcción de la personalidad y va a animar los procesos madurativos del psiquismo. Por lo tanto, una nutrición relacional fallida puede generar alteraciones en el desarrollo de la personalidad y diferentes trastornos de orden psicopatológico, deficiente desarrollo de la salud mental. Por ende, aparece el sufrimiento humano. Vuelvo a traer a Maturana. Maturana dice, somos sujetos amorosos y enfermamos cuando el amor se nos interfiere.
El maltrato, la violencia, las violencias pueden ser entendidas como el resultante de la contradictoria interacción en el entorno familiar entre la primaria función nutricia, que está al servicio de la especie humana, y la función nutricia secundaria, que es opresiva en cuanto que al amor se opone el poder. Y es tributario de la sociedad, en tanto que es cultura de patrones heterodominantes. La violencia se nos va a presentar como una pauta relacional disfuncional, que está ejercida en la base de la interferencia del amor por acción del poder. Ocupan posiciones jerárquicas que, cuando se ven amenazando en el poder por una coalición externa, les hace sentir impotentes para controlar por otros medios. Entonces viene la acción violenta, que puede ser violencia física o violencia emocional. Hablamos de violencias, violencia sexual, violencia de género, hablamos de las violencias. Somos sujetos primariamente amorosos y secundariamente somos maltratantes, dice Linares. Pero no hay individuos maltratadores, sino que hay relaciones que generan maltrato. Como una colega decía antes, no todos los sujetos son maltratadores en todos los contextos, porque la relación es lo que determina el maltrato. El amor, el amar, educa. Crecer en un espacio emocional que acoja, que escuche, va a permitir que las personas sean reflexivas, que miren y que también puedan escuchar. Las relaciones de maltrato, de violencia, suelen trasladarse a través de las generaciones. Esto estamos viendo hoy. Dramáticas recurrencias de situaciones presididas por violencias o negligencias. El modo de criar de hace 20 años o 40 años atrás se han transformado afortunadamente, pero hoy vemos los rezagos de un sistema de crianza y de un modo de apego que nos aparece como violencias. Lo que guía nuestro vivir son las emociones, son los deseos, las preferencias, pero también los miedos. Al problema que se pretende resolver, le buscan por la vía del control. Y el control surge siempre por la necesidad de poder certidumbre en algo que naturalmente es del orden de la incertidumbre. El comportamiento humano es del orden de la incertidumbre. El control es la expresión de una respuesta social a una modalidad de violencia y especialmente hoy a las violencias de género. Yo particularmente pienso, y lo compartimos con mis colegas, tanto en Fundaís como en el seminario de violencia que estamos dando en la facultad. Hoy la solución es el problema. Las personas nos consultan por un dolor que llevan, que conservan, que vienen trayendo en el tiempo y que en un momento se les hace insoportable y ahí es cuando buscan la ayuda. Ese dolor es de origen cultural. Se relaciona con algo que la persona ha vivido en algún momento y que no se inhibió, está presente, no se ocultó. La experiencia del campo clínico nos muestra que las personas se van a liberar del dolor, pueden encontrar otra posición relacional cuando recuperan respeto por sí mismos, porque han crecido en un contexto relacional, un nicho ecológico que no ha sido suficiente en la nutrición relacional. Si las personas viven en armonía, en un espacio emocional de respeto, de mirarse, de ser mirado, de escuchar, porque han sido escuchados, se van a desarmonizar mucho menos, van a enfermar menos.
que si se han criado o se han construido en un espacio emocional donde hubo agresión y maltrato. Al violento no se lo puede parar con una ley. A la persona que recibe violencia tampoco se la ayuda solamente con una ley. El control externo está condenado al fracaso. Cada situación, cada denuncia, si no está acompañado por un seguimiento terapéutico, fracasa. Las leyes por sí solas no van a solucionar el problema de la violencia. Lo dicen las estadísticas y sobre todo las que aparecen en los diarios y en la televisión todos los días. No podemos negar que la violencia familiar aumenta y aumenta quizás día a día. Tenemos una excelente ley integral, la Ley Integral de Protección de las Violencias y de la Violencia de Género. Es un regio paquete de medidas, pero seguimos sin decir que la ley no logró revertir la situación. Nadie dice que no haga falta la ley, sino que es ingenuo suponer que ésta va a obrar por sí sola el milagro de curar al violento y de proteger a una víctima. La acción sobre la violencia exige una respuesta basada en derechos. Y esa respuesta no es de orden judicial, ni es de orden policial, es de orden terapéutico. Es la conversación terapéutica el contexto donde la persona puede recuperar la dignidad de ser humano, puede encontrar el sentido del amor que no ha tenido o que no lo habilitó en otras relaciones anteriores. Conversar, en ese conversar terapéutico, viene del latín con otro, y versar, moverse junto con otro. Para poder movernos junto con otro, uno tiene que estar con el otro. Y es como decían las colegas que me precedieron, hace falta la sensibilidad. Hace falta el encuentro amoroso con esas personas, que no solo la que recibe violencia, la que ejerce violencia también está desprovista de la experiencia de amor. Y no he hablado de un amor romántico, hablo del amor que nos nutre como seres humanos. Ese espacio terapéutico, esa conversación terapéutica, es movernos en un espacio mutuo de respeto y que nos dé a ambas partes de la relación un bienestar. El conversar terapéutico es encontrarnos para mirar juntos algo que nos hace sentir, que nos haga sentir, y sobre todo, que nos permita actuar de una manera más adecuada. Encontrar una forma de actuar de otro modo, como proponía Regina en la reflexión final. Ese espacio terapéutico, esa conversación terapéutica, es la oportunidad para pensar qué vida queremos vivir. ¿Qué modo de relaciones queremos transformar para poder recuperar la libertad y acabar el sufrimiento? Este debe ser el objetivo del abordaje de la violencia. Recuperar dignidad y acabar con el sufrimiento. Yo no creo que de otra forma, y he trabajado 36 años en las instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes. Tengo por detrás una larga experiencia de trabajar con familias en transacción violenta. Se ha hablado al principio de espacios de maltrato que estamos tratando de erradicar. Y aunque les parezca romántico finalmente, al hablarles de amor, les he hablado lo que estamos necesitando. Volver a encuentros íntimos de respeto de los unos con los otros. Y transmitirle a nuestros niños lo que significa la dignidad del respeto a los derechos. Es la forma de superar
los modos vinculares, como dicen ustedes, relacionales, como decimos otros, la violencia. La violencia es una forma de trato. La violencia es un maltrato, un trato malo, un trato que nos daña y que nos saca de la dignidad de humanos. Bueno, cumplí la meta, creo que lo di en 15 minutos. Les agradezco, he visto caras de mucha atención y espero que haya podido transmitir alguna idea que cierre el problema. Gracias, Noé. Muchísimas gracias, Julia, siempre tan clara con nosotros y hablando sobre todo el rol del psicólogo, pensando el amor, en el vínculo, pensando que cómo podemos acompañar. Clarísimo, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a todos los que hacen el esfuerzo para que esta jornada se concrete. Creo que nos ha beneficiado, por supuesto, la virtualidad, porque años anteriores nos costaba poder desarrollar esta actividad y ahora se ha facilitado. Yo creo que es un espacio excelente de coordinación de acciones entre colegio y facultad para no solamente para transmitir las experiencias, las instituciones formadoras, sino para que los alumnos también se orienten en lo que pueden ser sus futuros de prácticas profesionales. Bueno, muchas gracias. Junto con mi colega Natalia, vamos a presentarles un escrito que hemos hecho sobre pensar esta clínica vincular en tiempos de pandemia. Nosotros pertenecemos a la Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba y es nuestro equipo de asistencia el que ha pensado en esta situación tan particular que hoy estamos viviendo. Bueno, nos reunimos hoy aquí con ustedes para compartir nuestras afectaciones en una clínica singular en tiempos de pandemia. Lo singular no por lo único, sino por el trabajo que tuvimos y debemos hacer para armar nuestros espacios como equipo de asistencia en una discontinuidad efecto de la situación. Como equipo, comenzamos nuestras reuniones a través de una plataforma virtual, espacio en el cual fuimos compartiendo cómo íbamos sintiéndonos al enfrentar esta situación. Reflexionamos acerca de las posibilidades y los límites de la nueva modalidad para recibir las consultas que fueran llegando y para continuar trabajando con nuestros pacientes. Pero dar paso a estos afectos y sus efectos, los efectos de estos afectos, desde nuestro rol profesional, tenía que ver primeramente con reconocer que también estábamos y estamos atravesadas por esas fuerzas, que al igual que los pacientes, nos movía desde lo político, social, familiar, institucional. Quizás comprendiendo que somos testigos y protagonistas de este tiempo, es que nos empezamos a conectar con lo posible, que necesitábamos prudencia para acomodarnos, cada una a su manera. En los intercambios compartíamos las angustias que nos generaban. ¿Cómo nos íbamos a sentir con esta modalidad nueva? ¿Cómo íbamos a escuchar frente a situaciones de tanta emergencia? ¿Cómo armar red de intercambio bajo el efecto pandemia sobre nuestras vidas? Una manera de tramitar estos interrogantes fue sumando recursos, intercambiando material de lectura, conversatorios online con colegas y otros profesionales de la salud, participando de redes amplias de apoyatura frente a la situación de emergencia. En lo profesional, estos tiempos nos confrontan con la necesidad de armar nuevos dispositivos de trabajo. El uso de la virtualidad irrumpió como única alternativa posible para sostener el vínculo terapéutico. Analistas y pacientes tuvimos que encontrar algo nuevo, algo distinto.
Así, en esa detención y demora en las urgencias, conectamos con la incertidumbre, lo que nos permitió y nos permite orientar nuestras intervenciones es la disposición, la decisión y la disponibilidad de estar allí. Lo terapéutico en estos momentos está en línea con el acompañar, tener una mirada atenta a lo singular de la situación, la manera de habitarla, estando implicadas en ella. Como terapeutas vinculares, en los tiempos por vivir, los afectos nos atraviesan al igual que nuestros pacientes, y tomando las palabras de Janine Pujlet, como mundos superpuestos. La novedad, la incertidumbre, el acontecimiento se presentan como situaciones de emergencia cotidiana para la escucha. Desde la lógica vincular, estamos atravesando sucesos. Esto está pasando y no nos sirve tratar de asimilarlo a otras realidades experimentadas en otros tiempos. Esto no es semejante a nada que hayamos vivido. Estos sucesos sabemos que pueden devenir traumáticos o acontecimentales, de acuerdo a cómo son vividos por quienes consultan. En estos casos hemos sido testigos de situaciones realmente muy angustiantes, personas que han quedado sin trabajo, familias que no podían, personas que no podían regresar con sus familiares porque estaban en otros lugares, estaban varados. En el caso de familias con niños que no podían compartir la convivencia con sus padres. O sea, hechos realmente muy difíciles que también han sido comentados por las personas que han expuesto anteriormente. Estamos inmersos en un mundo de incertezas, desigualdades y vulnerabilidades que promueven reacciones solidarias, pero también reacciones negativas. El otro, el próximo, puede ser portador de virus. Aparecen situaciones de injuria, segregación y crueldad. La potencialidad creativa y depredadora del ser humano parece ponerse de manifiesto en todo su esplendor en época de pandemia y se manifiesta en forma clara en los vínculos humanos y con el medio ambiente del que formamos parte. También aquí hay ejemplos muy desgarradores de situaciones de personas que han sido segregadas por su condición solamente de ser trabajadores de la salud y estar justamente en la primera línea, ¿no? en el contacto con las personas que estaban afectadas. Y bueno, y había escritos, pancartas, escritos en diferentes ciudades, que era algo en común que se tramitaba esta situación de discriminación hacia el otro, ¿no? Como algo como demasiado fuerte. Esta realidad, en donde tanto peso tiene el riesgo de contagio que nos obliga a quedarnos en nuestros hogares y que de algún modo nos confronta con la finitud de la vida, parece también haber despertado la necesidad de comunicarnos y apuntalarnos en lo vincular. No somos uno, sino que somos uno con otros. La coyuntura por la cual estamos atravesando despierta y requiere a la vez de intervenciones novedosas. Plantea interrogantes, lectura y una clínica particular acerca de la cual intentamos reflexionar. ¿Cuáles serían las particularidades de la clínica actual? ¿Qué podríamos decir que observamos como preponderancia en los vínculos? Inicialmente nos encontramos con diferentes reacciones frente a lo que conlleva la situación de cuarentena como medida de cuidado frente a la pandemia. Medidas que implican un estado de excepción. En ocasiones, la angustia y el miedo tomó un lugar preponderante. En otras, se pudo parar un intenso ritmo de vida, desconectado de los afectos. Y este nuevo tiempo permitió conectar con necesidades propias y vinculares, a veces intentando sostener algún mandato de productividad frente al aislamiento. Hacer, estudiar, hacer, sin reconocer la discontinuidad. ¿Era necesario? ¿Era siempre lo necesario? ¿O a veces se presentaba como una vía de escape para conectar con lo que esta situación generaba?
Acá nos encontramos con largas listas en las redes sociales y comentarios acerca de todas las cosas que se podían hacer en esta época, en este transitar en el que había tiempo y había que quedarse sí o sí en casa, ¿no? En otras ocasiones podemos encontrar aparentes reacciones acomodaticias, salidas creativas, vínculos que se potencian, relaciones de presencia donde antes eran nominales. Pensábamos en encuentros entre padres e hijos que muchas veces están largas horas fuera de su casa, pero que bueno, ahora se encontraban y también se desencontraban, ¿no? En la dinámica familiar. Vemos situaciones de parejas que en estos tiempos parecieran haber conseguido cierto equilibrio, como si lo acontecimental hubiera propiciado un espacio promoviendo encuentros antes impensados. En algunas familias en las que el afuera es percibido como peligroso, el aislamiento parece velar la necesidad de salida exogámica. Qué difícil, por ejemplo, para los adolescentes, ¿no? Con familias con estas características, el relacionarse con otros, ¿no? El poder encontrarse con sus pares, ahora mucho más dificultado. En ciertas ocasiones, las vulnerabilidades dieron la posibilidad de romper con lógicas de ensimismamiento para pensar los vínculos en familias, parejas y grupos, cuestionando el egocentrismo, así como las dificultades de armar borde con el otro. Para algunas personas, confrontarse con la soledad ya era difícil de tramitar, lo que en aislamiento llegó a exacerbar angustias e incluso producir fantasías tanáticas. En subjetividades precarias, con riesgo de salida suicida frente a tanto dolor, el acompañar requería hilvanar paso a paso las apoyaturas posibles ante la crisis. Lo que estamos percibiendo es que la vincularidad cobra mayor fuerza de sostén en estos momentos, con más regularidad y necesidad del otro, aunque sea a través de medios virtuales. Generar un espacio, un entre, que posibilite poner en palabras algo del orden de lo acontecido. También nos encontramos con consultas por violencias, denuncias frente a situaciones de vivencia en vínculos perturbados, que requieren límites desde lo presencial para trabajar la posibilidad vincular. Excesos en vínculos familiares y de pareja, donde los intentos de dominación se exacerban por violencias naturalizadas. En estos casos, el trabajo en equipo, el armado de un dispositivo que excede el trabajo clínico vincular, el trabajo en red con la intervención de otras instituciones o incluso la justicia cuando se trata de violencia física resulta indispensable. Resulta difícil pensar en una clínica que se presenta diversa como los vínculos que nos ocupan. Una clínica que está siendo en permanente movimiento. Es por esto que valoramos la potencia de este encuentro al que nos invitaron y que posibilita un intercambio de interrogantes, también de experiencias, de expectativas, de incertidumbres. Marcelo Persia, psicoanalista, habla de esquirlas de un común vivir en tiempos de pandemia. Esquirla como la astilla en el ojo que nos da un mejor lente de aumento ante circunstancias de dolor. Pensamos que la clínica hoy puede ser una oportunidad para ampliar el pensamiento, oportunidad para pensar el común cuidado de los vínculos.